Estamos de vuelta en Radio Ancoa, acompañando su tarde aquí en la 95.7. Pero no estoy sola y no soy la única que está de vuelta. Ayer no me escucharon porque estaban escuchando, por supuesto, Deportes Linares. Pero ya estoy de vuelta. ¿Y sabe quién más está de vuelta? Lorena Béjar, nuestra médico veterinaria. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, Vale. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, tanto tiempo sin vernos, ¿cierto? Mucho tiempo. Feliz hoy día de estar en el programa. Vale, hoy día íbamos a hablar de tenencia responsable, pero la verdad es que te traigo un programa nuevo y sé que vas a enganchar y que te va a encantar. A ver, vamos a ver. Mira, el tema que te traigo hoy día es la siguiente pregunta. ¿Por qué los animales son tan importantes en nuestro mundo emocional? Sí, me acuerdo que habíamos dejado un programa ahí entre medio pendiente, sí, para hablar de eso, sobre la importancia de los animales en nuestro mundo emocional, ¿cierto? Exacto. Los animales de compañía, por ejemplo. Así es. Y además que nosotros, bueno, yo creo que a todos les ha pasado en algún momento que está sufriendo alguna penita. Exacto. O algún dolor, alguna enfermedad. Uh-huh. Y llegan los animalitos, se acercan a nuestra vida, ¿cierto? Llegan a nuestra vida, a iluminar nuestra vida. Y hoy día, hoy día les traigo el porqué de la importancia de la generación de estas emociones, de este vínculo, qué es lo que ocurre en nuestro sistema, en nuestro ser, al tener un contacto con un animal. Y fue en realidad en inspiración en base a un podcast que los invito a escuchar, que seguramente muchas personas conocen. Es de una psiquiatra y estudiosa de la neurociencia llamada Marian Rojas Estapé, que es española. ¿La has escuchado? Por supuesto, es una escritora que me encanta, habla mucho de la felicidad, ha sacado un par de libros, hace podcast también para quienes no quieran leer el libro. Sí. Es una tremenda escritora, también ella es una médico, entonces es una médico, sí. Hija de psiquiatra, si no me equivoco. Exacto, y muy reconocida, ¿cierto?, en España y también hoy día en Chile se está conociendo mucho el trabajo que ella hace. Están sus libros en las librerías, sí. Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Exacto, tiene muchos libros muy inspiradores para las personas y hoy día, rescatando este podcast que hizo Marian Rojas Estapé, vamos a hablar, ¿cierto?, de la importancia, porque ella dice en su podcast, los animales son oxitocina. Son felicidad. Son oxitocina. Entonces, partiendo para hablar un poco de esto y como acercando un poco, me quiero acercar un poco más a la gente y a las personas que nos escuchan, que nos siguen en la radio, que aprenden de los animales. Si bien siempre me han conocido en un rol como médico veterinario muy profesional, ¿cierto?, hablando de las cosas, pero quiero hablar un poquitito de mi historia, porque yo soy testigo y puedo dar fe en base a mi testimonio, a mi experiencia, de cómo los animales han transformado también mi vida y cómo seguramente han transformado la vida de muchas personas que nos escuchan. Y para ello, entonces, ustedes se preguntarán, claro, Lorena Béjar siempre viene acá y nos conversa, pero ¿quién es Lorena Béjar? Yo les voy a comentar un poco de mi historia y cómo yo empecé a acercarme hacia los animales para que podamos entender un poco cómo actúan estas hormonas y qué es lo que ocurre. Y es súper importante hacer este nexo porque precisamente cuando hay un vínculo, cuando se entiende a nivel emocional lo que va sintiendo un animal y cómo el animal también nos permite a nosotros y nos genera, ¿cierto?, estas sensaciones en el cuerpo, poder desde ahí, desde ese vínculo, ser consciente de por qué tengo que tener una tenencia responsable. Exacto, todo está directamente asociado con respecto a la importancia de los animales. Entonces, queridos auditores, los locutores nosotros. Los auditores, queridos auditores, les comento que, bueno, yo como muchas personas seguramente que nos están escuchando, como dice Vale, hay personas que han sufrido penas, que quizás están viviendo alguna tristeza. Mi historia no es algo lejana a ello. La verdad es que cuando yo tuve 8 años, yo perdí a mi hermana mayor, ya María Magdalena. Ella falleció y falleció de muerte súbita. Es una historia que igual de repente la comparto con mis alumnos, con las personas que conozco, porque creo que esa situación transformó mi vida completamente y también la de mis padres, obviamente. Entonces, eso a mí me generó mucha tristeza, mucha pena. Fui cayendo, ¿cierto?, desde muy pequeña en una depresión, ¿ya? Y viví con el tema de la soledad, de la muerte, de la pérdida de un ser querido, como todos quizás en algún momento algunos hayan vivido. Y fui creciendo con esa sensación de angustia, de soledad, de muchas veces no querer vivir, ¿cierto? De no querer seguir con nuestra vida. Tú también tienes varios testimonios con respecto a ese tema. Y es importante hoy día hablarlo porque detrás de cada profesional o cada persona hay una historia. Y hay una historia que contar. ¿Qué pasó? Que viví con depresión por muchos años y en algún momento se me ocurrió estudiar la carrera de medicina veterinaria.
Entonces también, antes de eso, ¿por qué nació la vocación de querer hacer esto? También fue mi madre la que me inspiró a ello, porque ella desde su entendimiento, hoy día se estudia y se sabe mucho con respecto a estos temas, pero ella, para tratar de mitigar mi dolor y mi soledad, siempre trató de acercarme a los animales, a pesar de que ella había tenido una crianza en la cual no se había vinculado nunca con animales. Ah, mira qué interesante. ¿Ya? Entonces ella traía perritos, traía gatitos, porque entendía que de cierta manera ese vínculo podía como mitigar un poco ese dolor, esa angustia, esa pena de haber perdido ella a su hija y yo, ¿cierto?, a mi hermana mayor, mi única hermana. ¿Qué ocurrió? Que ahí empecé a acercarme a los animales. Entré a estudiar la carrera. Fue tremendamente difícil porque las personas, tú sabes cómo ocurre cuando uno sufre de depresión, te cuesta levantarte, te cuesta tener una motivación, estás totalmente perdido en tu dolor, ¿cierto? Sumido en tu dolor y cuesta de repente tener esa fuerza para poder levantarte y seguir adelante. Las personas que nos están escuchando y que estén sufriendo esto, tienen acá también personas que hemos vivido situaciones similares. Sí, porque cuesta mucho hablar de esto. Uno como que se lo calla un poco de ¿cómo no voy a ser productiva? ¿Cómo no voy a ser capaz de levantarme? ¿Cierto? Claro, muchas veces vivimos nuestra pena y nuestro dolor en silencio y no lo hablamos, no lo decimos y no pedimos también la ayuda. Y también importante mencionar que bueno, esto lo hemos hablado también con la psicóloga, con María Jesús, que ha estado viniendo en otras ocasiones, de la importancia de hablarlo y de poder no juzgar, porque muchas veces nos incomoda ver el dolor en el otro. Y eso que dices tú de no juzgar es súper clave, porque eso es lo que ocurre con los animales, ¿vale? Los animales no juzgan. Exacto. ¿Ya? Y ahí empieza el vínculo con los animales. Entonces, en base a mi experiencia, yo les comento que para mí fue muy difícil sacar mi carrera. Muchas veces era una lucha diaria de tratar de levantarme, de salir, de estudiar, una carrera que es tremendamente difícil además, pero yo creo que al final siempre hay una motivación, hay una vía, ¿cierto? Algo que te dice, que te impulse, que te dice que va a haber un objetivo mayor, y que hoy día creo que es lo que uno está haciendo al hacer charlas, a compartir. Saqué mi carrera, estudié después un magíster, saqué, ¿cierto?, 2 diplomados, me he estado acercando al área de bienestar animal y hoy día hago cátedras, hago charlas para los alumnos para bienestar animal, para la tenencia. Pero hay algo muy especial y que también cuando me acerco a los animales y hago mis domicilios y todo, que la gente me dice, doctora, usted es distinta, algo tiene, y eso es el desarrollo de la empatía. ¿Qué ocurre? Cuando tú has perdido un ser querido, cuando has tenido un dolor muy grande a lo largo de tu vida, que fue lo que yo entendí después. Claro, había un momento en el que yo realmente no tenía ganas de seguir viviendo, pero siempre había una razón para hacerlo, ¿ya? Y eso después todo va cobrando sentido. Y ahí me ocurrió, no tanto cuando estudié la carrera, pero sí cuando ya empecé a ejercerla. Y en las mañanas me costaba levantarme y decía, no, pues tengo que levantarme porque el perrito tanto, la señora tanto me está pidiendo, por favor, doctora, la necesitamos, puede venir. Y me obligaba a levantarme. Y de a poco, mientras fui ejerciendo la carrera, me di cuenta que me fui sanando. Ayudando a sanar a otros. Y ayudando también a sanar a otros, ¿cierto? A los animales. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Y Marian lo explica muy bien. Esto se debe, ¿cierto?, a la hormona de la oxitocina. La felicidad. ¿Ya? La hormona de la felicidad o la hormona del amor, que está muy asociada, ¿cierto?, al parto, está muy asociado a la lactancia también en las madres. ¿Y qué ocurre con esta hormona? Esta hormona es un neuromodulador a nivel del sistema nervioso central, que lo que nos hace es sentir una sensación de bienestar, una sensación de tranquilidad, principalmente de confort, de comodidad, ¿cierto? Y se ha descrito hoy día en varios estudios científicos de que nos ayuda a disminuir la presión arterial, ¿cierto? A mejorar, a evitar las enfermedades que tienen que ver con enfermedades coronarias, disminución de resfríos, mejora de la actividad física, porque al tener que tú hacerte cargo de un animal, tienes que moverte, tienes que sacarlo a pasear. Sacarlo a pasear. Sí. Claro, entonces, en tenencia responsable. En tenencia responsable. Por lo tanto, me di cuenta a lo largo de todos estos años, mientras he ido ejerciendo, que esa debilidad que yo veía de ser una persona hipersensible, muy emocional, que al tener, por ejemplo, 10 años, yo decía, no entiendo por qué no me relacionaba bien con los niños de mi edad, porque para mí siempre estaba ese tema de que, como le ocurrió a mi hermana se fue a dormir y se murió. Entonces para mí eran importantes otras cosas, no era importante el juego, sino que era importante el hecho de que cada día puede ser nuestro último día.
de que nadie tiene la vida comprada, ¿cierto? De que nuestra vida a la vez es tan corta y somos tan volátiles, tan vulnerables como seres humanos, pero a la vez esa debilidad que yo veía terminó siendo hoy mi fortaleza, mi gran fortaleza, porque el poder entender desde ese punto de vista la vida y la muerte, el dolor, el sufrimiento, me ha ayudado a entender el sufrimiento y el dolor de los animales y de las personas que están asociadas a ellos. Por lo tanto, eso es lo que quizás hoy en día mis alumnas y toda la gente que me conoce dice, tan distinto de la doctora Lorena. Claro, es porque para que saliera toda esa luz que uno entrega, todo ese proceso de sanación, de entregar afecto, amor, ese estado de conciencia en el que tú estás dando lo mejor de ti y luchando día a día para poder entregar algo, ¿cierto?, a este mundo, fue a partir de ese gran dolor, de ese gran sufrimiento. Sí. Y le puede pasar a muchas personas que nos están escuchando en estos momentos, que también están sufriendo una depresión, que también no encuentran un lugar en la sociedad, que Exacto. también están a lo mejor a prontas de sacar una carrera que no saben si les va a servir o no les va a servir, que sí, pueden estar viviendo esto mismo que estamos relatando y que es muy normal sentirlo y que también es muy necesario acompañar ese sentir. Tener Exacto. esas compañías. Y entre esas compañías están nuestros animales. Están nuestros animales. El acariciar el pelaje. Exacto, el eso ya mirarlos, tiene un efecto. Sí, el sentir a el nivel ronroneo. hormonal. A mí me pasa que en mi gato, no sé por qué ahora, si es porque hace mucho frío, que me amasa y ronronea. Y ese ronronear me hace sentir más relajada inconscientemente. Exacto. Y eso se explica por la hormona de la oxitocina. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que cuando interactuamos con un animal, además cuando también interactuamos con las personas, se empieza a liberar esta hormona que nos da esta sensación de paz y sensación de tranquilidad, ya a nivel del sistema nervioso central, relacionado, ¿cierto?, directamente con los vínculos de empatía y de confianza en el ser humano. Mira, vale, el año 2015, un científico llamado Nagasawa, japonés, ¿cierto? Mio Nagasawa, realizó un estudio de vínculo humano-animal donde descubrió que los pacientes que interactuaban con animales liberaban mayor cantidad de oxitocina y que era crucial, ¿cierto? Porque además de que ellos liberaban, también los animales liberaban oxitocina, sí, al tener mayor cantidad de vínculo humano-animal. Entonces, a partir de ahí empiezan un sinfín de estudios y nos hemos ido acercando cada vez más la medicina de la psicología, el estudio de la psicología con la medicina veterinaria, porque hoy día, por ejemplo, este efecto que produce en la disminución del estrés, porque mientras más oxitocina tenemos, menos cortisol, ¿cierto? Por lo tanto, menos estrés. Y eso implica para nosotros mejoras, ¿cierto?, en lo que tiene que ver la actividad cardíaca, mejoras a nivel físico, cognitivo, y sobre todo en la terapia interaccional. Por lo tanto, hoy día existe una organización mundial de interacción humano-animal que se encarga, ¿cierto?, en hacer todos estos estudios y estos trabajos de intervención asistida con animales de compañía para personas de exclusión social, para terapias con enfermos terminales, para terapias con personas con discapacidad, con trastornos de salud mental como esquizofrenia, bipolaridad, obsesivos compulsivos, ansiedad, depresión, autismo, entre otros. Qué increíble ese impacto, ¿cierto, Lorena? Porque claro, así como lo tienes tú como testimonio, probablemente yo también, que mi gatita llegó 2 meses antes de enterarme un diagnóstico de cáncer de mi abuela, que fue fulminante. Imagínate. Y duró 2 meses, pero mi gata todavía está conmigo. Claro. Y bueno, hay otras cosas que son muy, muy íntimas, en donde los animales, sobre todo mis mascotas, han jugado un papel crucial. Y me imagino que quienes nos están escuchando también. Por eso hay ese amor por las mascotas, de decir, no, es casi como mi hijo, ya es parte de la familia, ¿cierto? Es que ese es el vínculo que se genera, porque la hormona de la oxitocina, las madres cuando reciben a su hijo empiezan y tienen esa sensación tan fuerte de vínculo, que es lo mismo que ocurre, eso se debe a la oxitocina. Y es lo mismo que ocurre cuando nosotros tenemos una mascota, ¿cierto? Es un vínculo que asemeja a la relación de la madre con su hijo. Por lo tanto, asimismo es como se sufre también cuando uno pierde un animal, porque está relacionado a este vínculo materno o paterno en el caso de aquellos hombres que también son padres y tienen a sus mascotas como sus hijos. Entonces, ¿qué ocurre? Que también, mira, es tan importante el vínculo humano-animal, porque además de mejorar, ¿cierto?, nuestra actividad física, porque tenemos que sacarlo, y mejorar nuestra actividad cardíaca, disminuir la hipertensión, aumentar el sistema inmunológico,
también está asociado al desarrollo cognitivo y se han hecho estudios que demuestran de que los niños, mientras a más temprana edad se desarrollan con animales, mejora su capacidad de atención, de comprensión y de aprendizaje. Qué fantástico. Sí. Y eso es algo que igual hemos nosotros conversado en programas previos, anteriores, la importancia de la educación animal para los niños. Desde los niños, sí, porque claro, esta interacción tiene que ser siempre guiada, ¿cierto? Tiene que ser siempre guiada. Hay que enseñarles bien a los niños cómo interactuar con estos animales y cómo ser unos tenedores responsables para poder entregarles el mejor bienestar animal a ellos. Pero es tan fuerte el vínculo que existe y en todas las edades se está estudiando hoy día de que puede generar efectos beneficiosos. Por ejemplo, la gente adulto mayor, ¿cierto?, de la tercera edad, a disminuir esta sensación de soledad, que también es lo que me ocurrió a mí, ¿cierto? Al estar cada vez más cerca de los animales, todas estas penas, estas ansiedades, esta depresión que uno va arrastrando, que se va canalizando en los animales. Entonces es impresionante porque hoy día me siento muy contenta de poder transmitir eso, transmitirle a las personas que quizás están sufriendo alguna pena, alguna depresión, alguna tristeza, han perdido un ser querido o quizás también a una mascota, a no rendirse. Yo creo que lo más importante en esta vida es eso, no rendirnos nunca y seguir luchando porque hay un propósito mayor. Hoy día mi propósito mayor es el de dar cátedra, contar mi experiencia, enseñarle a las personas cómo amar a sus mascotas, salvar a los animales, ¿cierto? Enseñarle a mis alumnas que el día de mañana van a ser profesionales que hay cosas más importantes que el dinero, que hay cosas más importantes que el mundo físico, que no tenemos una vida comprada. Nadie sabe cuánto vamos a vivir. Por eso abrace a su familia, abrace a su abuelo, a su tío, a su mamá, a su papá, quiéranse, ámense. ¿Y por qué nos gustan tanto los animales? Porque ellos son la expresión pura del amor que existe a nivel universal. Como decías tú, no juzgan, te entregan amor, a la primera caricia ellos se entregan totalmente. Son seres indefensos. Confían que Confían llegaron a una manada que los va a cuidar, ¿cierto? Que les va a dar alimento. Y a la vez dependen de nosotros. Por lo tanto, eso también es una motivación para aquellas personas que sufren de depresión o ansiedad a levantarse, porque tenemos que cuidarlos, tenemos que cumplir. Sí, es importante hoy día. Así que es muy, muy bello comunicar esto. Y finalmente también, por lo que estuve estudiando, hoy día existen diferentes tipos de terapias, ¿cierto?, que se utilizan en hospitales, que se utilizan en colegios, en jardines y también incluso en cárceles. ¿Por qué? Porque se ha demostrado, esto más en países extranjeros, ¿sí?, que la mayoría de las personas, por ejemplo, de los presos venían de haber ocasionado, ¿cierto?, grandes delitos asociados quizás a homicidios, la mayoría de ellos habían presenciado en algún minuto de su vida maltrato animal. Entonces una cosa se relaciona con la otra. Y hoy día eso podemos entenderlo de que mientras mejor nos relacionemos con los animales, más sanos vamos a estar emocional, psicológicamente hablando, y podemos como generar esa capacidad de tener una empatía, ¿cierto?, hacia un ser vivo que nos va a ayudar en nuestra vida diaria en todos los sentidos. Así que sí, el llamado es a adoptar, a querer, a amar, a cuidar a los animales. Es súper interesante lo que estabas hablando de los reos. Vamos a profundizar más a la vuelta de la pausa, pero antes vamos a una pausa y ya estamos de vuelta con Lorena Béjar, médico veterinaria. Supermercado Trébol, tu super vecino. Indica la hora. Estamos hablando de la importancia de los animales en nuestro mundo emocional, por qué es tan importante, ¿cierto? Y comentábamos antes de ir a la pausa de que hay un estudio que indica que quienes hayan llegado a la cárcel por delitos graves, se hizo un estudio que hasta el 80%... Hasta el 80% de los reos que habían llegado por delitos graves, ¿cierto?, casos de homicidio, asesinato, habían visto alguna vez en su vida maltrato animal. O sea que está directamente asociado, ¿cierto?, lo que nosotros vemos, percibimos, las cosas que traemos también quizás de nuestro hogar, el nivel de violencia. Generalmente estos reos, los más violentos de la cárcel, habían experimentado o habían visto en sus familias maltrato animal. Entonces, igual esto hablábamos porque, muy importante, hubo un caso de maltrato animal hace poco, de un hombre que estranguló a su gato, ya, frente a sus hijos. Entonces, cuando ocurren casos de violencia a nivel humano, en los hospitales hay toda una forma de actuar por parte de enfermeros, de terapias, de asistencia, ¿cierto?, a nivel psicológico y todo,
pero eso todavía no existe para cuando hay maltrato animal. Y qué importante es, porque eso sería una manera de detectar de forma más temprana estas personas que están padeciendo, ¿cierto?, algún trastorno mental y que necesitan ayuda para, en el fondo, no terminar quizás asesinando a alguien. Exacto. Es súper importante. Sí. Esos primeros auxilios psicológicos importantes. Los primeros auxilios psicológicos. Importante en base a un trauma, porque como decíamos, todos traemos una mochila. Exacto. Que hay que ir trabajándola, pero ¿qué tiene que haber pasado esa persona que decide causarle un daño mortal a un animal, que probablemente sea el animal de una mascota de la casa, delante de sus propios hijos? O sea, ¿qué pasa con esa imagen paterna en la que los niños, ¿cierto?, confiaban y le hizo un daño tremendo, y no solamente al animal, sino que a los niños? Claro, lo que ellos observaron también los puede llevar como a futuro a repetir el mismo tipo de conductas violentas, agresivas hacia animales o hacia personas, que es lo peor. Entonces hay que saber cómo actuar. Y ante eso, bueno, creo que ahí hay una pérdida de la conciencia absoluta de estas personas, ¿cierto? Y en cuanto al tema de la conciencia, yo creo que lo que a mí me tocó vivir, ¿cierto?, con la pérdida de mi hermana, me ayudó siempre a tener una vida más consciente, a tratar de ser más consciente. Costó, ¿cierto?, porque cuando uno vive una depresión, hay altos, hay bajos, es difícil, hay que buscar ayuda, Nunca es lineal. Y es normal que hayan retrocesos, eso es importante también decirlo. Exacto, pero te ayuda a ver la vida de otra forma, porque la mayoría de las personas están tan sumidos dentro de su propio mundo. Hoy día, Marian Rojas dice, estamos en un mundo que es totalmente automatizado, ¿cierto? Aislado a nivel social, robótico, individualista, robótico, ¿cierto? Vivimos como solamente en nuestro propio mundo y no nos damos cuenta del que está al lado. Entonces, ¿qué hacen los animalitos? Hacen que nosotros distraigamos esas preocupaciones que nosotros tenemos al día a día. Ese ego, ¿no?, del yo. Ese ego del yo que tiene la persona, y nos preocupemos por este ser indefenso que necesita nuestros cuidados y que nos entrega este amor incondicional que lo podemos ver incluso en su mirada. Por lo tanto, es importante hoy día actuar también y reflejar y aprender de ese amor incondicional que entregan los animales para nosotros hacer nuestro trabajo de forma consciente el día a día. Entonces, ¿por qué también pienso yo que eso fue mi fortaleza al final? Porque me ha hecho actuar la mayoría de las veces, siempre intento día a día hacerlo, actuar de forma consciente en mi trabajo, en lo que hago, en mi labor diaria, digamos, más que trabajo. Y entender que no el dinero no es lo único que importa, ¿cierto? Que hay personas detrás, que hay un animal, un ser vivo, que tiene emociones, que tiene sensibilidad, que tiene sentimientos. Y hay personas que sufren por ello y necesitan de ellos, y eso es lo que trato de transmitir día a día a mis alumnos, y yo creo que es la razón de por qué me quieren y me aman tanto. Esto también fue inspiración en base a un petitorio que me hizo una de las alumnas, de que ella quería saber mi biografía, saber un poco mi vida, porque quería hablar de mí en una de sus clases de Persona y Sentido. Le hicieron hacer un trabajo de Marie Curie, ¿ya? Sí. La gran científica, ¿cierto? Y ellas que tenían que hablar de una persona que ellos admiraran. Y esta alumna me eligió a mí. Y yo dije, wow, qué tremendo, qué el impacto bonito que generas, ¿no? Exacto. Y es el mismo impacto que me imagino generas cuando atiendes a personas. Lo mismo. Y que todos en realidad, cuando trabajamos en algo, ya sea a nivel social o en lo que nos estemos desarrollando, aunque no sepamos, hay un impacto detrás. Hay un impacto, y por eso hoy día es importante actuar desde la conciencia. Si bien antes era característico una persona profesional, era la persona que no mostraba emociones, que era muy estoica, que no se mostraba débil, ¿cierto?, ante los demás, pero eso no es la realidad. Hoy día sirve lo contrario, porque estamos tan insensibilizados con todo lo que nos toca vivir, con este sistema de vida tan inflamatorio que dice Marian, sí, lleno de cortisol, lleno de estrés. Hoy día necesitamos volver a sentir, volver a entregar nuestras emociones y a decir, miren, esto soy yo, también tengo pena, también tengo dolor, pero lucho día a día, lucho. He logrado varias cosas hoy día y doy gracias también a Dios por eso, a mi madre que siempre me ha acompañado, pero ha sido en un trabajo de no rendirme. Y a eso es el llamado que yo le hago siempre a la gente que sufre depresión y a mis alumnos que están viviendo quizás situaciones difíciles, que tienen una experiencia de vida quizás incluso más dolorosa que la de uno. No rendirse. Entonces, hace poco, ¿vale?, me tocó vivir una experiencia que fue muy dolorosa y que se me murió un paciente. Ya se me murió un paciente, lamentablemente. Son pocas las veces en las que en realidad esto fue producto de una cirugía que salió mal.
Ya la mayoría de mis colegas ya están como súper acostumbrados cuando conversamos estos temas, no, a mí se me han muerto igual y todo, y cómo uno enfrenta eso. Esas son cosas que de repente a uno en la carrera no le enseñan, ¿cierto? A nivel psicológico, claro, porque todo el claro. protocolo está, pero ¿qué pasa con uno? ¿Qué pasa con uno y qué pasa con la persona, ¿cierto? Que está perdiendo ese animal. Entonces, ante todo esa pena de que se me haya muerto este paciente, lo que yo hice fue ir y comprar flores, fui a la casa de ella, de la dueña de este gatito, y la apoyé, estuve con ella, la abracé, le entregué cariño, hicimos incluso un homenaje a su gatito, ¿te fijas? Donde los ella rituales lo son súper importantes, súper importante para poder cerrar ciclos. Entonces, ese gesto, que quizás puede ser algo muy mínimo o algo que hay, ¿cómo voy a hacer algo así si yo soy profesional? Cae dentro de lo que he llamado ser un profesional, el ser emocional y el ser empático. Y yo digo, sí, a mí antes me decían, tú no puedes estudiar esta carrera porque eres demasiado sensible, ¿cómo vas a aguantar? Es que en la sensibilidad está la fuerza. En la sensibilidad tú haces la diferencia el día de mañana. La forma de tratar a un paciente El trato. Está ahí latente, en cuanto uno siente y empatiza, como hablábamos en el bloque anterior, con las personas que están sufriendo, con las personas que tienen un problema, porque claro, es un problema, está enfermo mi gatito, mi perrito, no sé qué le pasa, necesito a alguien que me diga qué es lo que sucede, cómo lo atiendo. Exacto. Y ahí es donde uno busca un profesional que sepa, ¿cierto? Que tenga las herramientas, pero no busca solamente un título, busca una persona que sienta la misma preocupación busca que estoy la persona. Claro, que estoy sintiendo yo, porque si se involucra, entonces le va a doler tanto como yo, entonces va a hacer las cosas bien. Ese es el pensamiento que tiene una persona cuando acude a un profesional de cualquier área, ¿cierto? Exacto. Quiero que la persona que está al frente me mire, ¿cierto? Conecte con la mirada, Conecte porque conmigo. Ha pasado con doctores, yo creo que a muchos que nos están escuchando le ha pasado, que van al doctor, no los atiende ni 5 minutos, no los miran, no los mira a los ojos, ¿qué tiene? Anota, ya, tome medicamento. ¿Por qué? Porque es el tiempo, porque hay que atender, porque son las lucas, porque el horario, porque vienen 1000, no sé cuántos pacientes más. No, yo creo que eso es lo que ha hecho la diferencia en cuanto a la labor que yo hago, porque yo me doy el tiempo con mis pacientes y escucho la historia. Y mira, no solamente de los animales me he sanado en mi dolor, sino que también de las historias que yo he escuchado de las personas que voy a visitar. Voy a un domicilio y las personas me cuentan su historia, me cuentan lo que padecen, las cosas que han superado, las cosas que han logrado, cómo han salido adelante. Y yo digo, wow, esto es valiosísimo, es tremendamente valioso. Entonces, es la interacción que hacemos con el animal y la interacción que hacemos también con la persona. Necesitamos profesionales humanos, no robots, porque para eso viene la inteligencia artificial. Eso te iba a decir. Estamos ahí con la inteligencia artificial en un mundo en que todos los días tenemos nuevas noticias de la inteligencia artificial. Exacto. Y la inteligencia emocional, ¿dónde queda? Exacto. ¿Dónde está? ¿Cómo la educamos, cierto? Porque, bueno, hace poquito salió la película Intensamente, ¿cierto? Y esas emociones que vienen y hacen un torbellino en nosotros. Hay uno que predomina, que es la ansiedad, una vez que ya entramos a la adolescencia y permanece probablemente en muchos adultos. ¿Cómo hacemos? Si bien la ansiedad viene para protegernos, hay un límite. Pero no sabemos no controlarlas, no sabemos transitar las emociones porque nunca nos educaron para transitarlas. Muchas veces incluso hasta reconocerlas. Exacto, ¿cierto? ponerle Eso nombre, ocurre, no sí. sé lo que siento. Por eso los animales ayudan tanto en este proceso, porque la liberación de la oxitocina nos ayuda a regular y a controlar nuestros impulsos y a regular nuestras emociones. Entonces es una hormona muy importante, insisto, mientras más oxitocina, menos cortisol, menos estrés tenemos de la vida diaria que vivimos. Por lo tanto, es importante hoy día también para mí, las cosas que hablo, que explico, que les digo, por ejemplo, a mis alumnos, que existan más profesionales con esa empatía, con esa cercanía, con esa emoción, con esa disposición a escuchar a la persona. A veces hay personas que te llaman y que solamente necesitan hablar, necesitan contar un poco su historia, contarte la historia del perrito, cómo fue ese vínculo, cómo lo conoció, cómo fue esa cercanía, que es lo primero que yo le explico, y yo creo que ha sido clave en mi carrera profesional para poder, gracias a Dios, siempre tener trabajo. Ha sido eso, el actuar desde una manera consciente con la persona y con el animal, porque estamos hablando de seres vivos, emocionales, sensibles,
¿cierto? Y si ese pensamiento lo bajamos a la interacción vecinal, por ejemplo, en donde hay mascotas, y a lo mejor yo no tengo mascotas, pero mi vecino sí tiene mascotas, o viceversa, ¿cómo conecto con mi vecino para poder aguantar a lo mejor los ladrillos a las 3 de la mañana? Claro. ¿Cierto? Que a lo mejor se pasa al patio y hace sus necesidades. La culpa no es del animal. La culpa no es del animal en ese caso, en los sectores vecinales. Ahí vuelve la falta de empatía, Vale, ¿cierto? La falta de empatía. Para ambos lados. Para ambos lados, muchas veces, ¿cierto? De pensar, primero, pensar en ese animal, ¿cierto? Que puede estar encerrado, que porque quizás está ladrando, que si nosotros cumpliéramos con todas sus necesidades que ellos tienen, porque a los animalitos hay que pasearlos, eso va a favorecer también nuestra actividad física, sí. ¿Ves? La liberación de hormonas, de la felicidad. Hay que pasearlos, hay que sacarlos, hay que interactuar con ellos. Tenerle un lugar adecuado, tenerle el agua, la comida, porque claro, está ladrando probablemente porque hay algo que le falta. Eso está ocurriendo mucho hoy día, Vale, hoy, y es un efecto post-pandémico. Hoy día lo conversaba en un diplomado que estoy realizando. Hablaban de este efecto post-pandémico, que primero en pandemia a las personas al estar encerradas y estar solas, ¿cierto?, se preocupaban mucho por sus animales, porque tenían tiempo de preocuparse de que el animalito, mírale, tiene, no sé, algo le pasó en su pie, y se llenaron las clínicas veterinarias con personas. Además había mayor poder adquisitivo porque estaba el tema de los retiros del 10%, los bonos y todo. Entonces se llenaron las clínicas veterinarias con animales y personas preocupadas por sus animales. ¿Qué pasó ahora? Pasa ahora que la gente está tratando de patear lo más posible la atención a su mascota por la necesidad, ¿cierto?, que hay cubrir las propias necesidades. De cubrir las propias necesidades. Estamos viviendo una crisis y ocurrió un vuelco. O sea, pasamos de tener en la clínica diaria personas muy preocupadas, muy dispuestas, ¿cierto?, a hacer los tratamientos de sus mascotas, a hoy día tener personas que en realidad tratan de hacer como que no existiera, como que no volvimos, o sea, fue como un retroceso, ¿vale? Entonces eso se ve, yo creo, también en los sectores vecinales, de que lamentablemente las personas volvieron a no hacerse cargo de sus mascotas, después de haberles dado toda esta atención y haber entendido. Entonces, ¿a qué sería esto? Actuar nuevamente desde nuestra conciencia, de entender de que tenemos un ser vivo. Hay opciones hoy día. Tenemos la veterinaria municipal, tenemos, por ejemplo, también varias organizaciones animalistas acá en Linares, como son ADAL, Movimiento Naranja, ¿cierto? Brigada Animal, hay muchas organizaciones. Un tremendo trabajo que hacen, pero Tremendo. Claro, es importante que no las desliguemos todas en estas organizaciones, porque hay muchos animales que están en adopción, porque sus dueños o sus tutores los abandonaron. Exacto, uno tiene que hacerse responsable de su animal, del animal que adoptó, y no delegar también toda la responsabilidad a estas agrupaciones. Uno tiene que hacerse. Entonces, ¿qué ocurre acá? Ocurre que falta nuevamente lo que siempre hablamos, que es la educación. Si no hacemos cambios desde la educación y desde una educación consciente, no vamos a llegar nunca a ninguna parte. Hablando de este tema de, bueno, la importancia de los animales en nuestro mundo emocional, te quiero preguntar por los animales precisamente de apoyo, de contención emocional. ¿Cómo funciona? ¿Cómo un animal pasa a ser animal de apoyo emocional? Perfecto. Como te comentaba entonces, hoy día existen terapias de IAA, intervención asistidas con animales de compañía, que se utilizan los animales en diferentes ámbitos, ¿cierto? ¿Cómo un animal puede llegar a ser animal de terapia asistida? Uh-huh. La verdad es que generalmente hay un entrenamiento previo, ya que se realiza a nivel etológico. Y a nivel etológico se preparan ciertos animales para poder entregar esta terapia asistida, por ejemplo, en el caso de los hospitales, que hoy día en Chile no se ha implementado del todo este tipo de actividades. Hay otra interacción que es a través de actividades lúdicas, ya de juego y de entrenamientos, que se utilizan en jardines de niños. Para ello también son animales que son entrenados. Yeah. Se entrenan previamente para poder interactuar con las personas, sobre todo con personas que tienen problemas, ¿cierto?, del aprendizaje, niños que tienen problemas del aprendizaje, o personas con trastorno de salud mental en rehabilitación. También se utiliza mucho, mira, lo que decía Mariana era muy interesante, porque hablaba de aquellas personas que estaban en rehabilitación producto de daños a nivel traumatológico. Y decía de que había un paciente que estaba con inmovilidad, ¿cierto?, de sus piernas y no sentía nada. Sin embargo, cuando estaba con su animal de asistencia en el hospital y el animal lo lamía, ¿cierto?, él sentía. Se estimulaba, claro, porque a nivel neurológico había una mayor respuesta. Sí, había una respuesta. Entonces se dio cuenta de que el animal lo favorecía en su terapia de rehabilitación.
a nivel traumatológico. Lo mismo ocurre, por ejemplo, que podríamos implementar esta terapia de asistencia en los lugares, ¿cierto?, donde están las personas de tercera edad, en asilos de ancianos. ¿Por qué? Porque mejora el desarrollo cognitivo de las personas, la memoria, la capacidad de poner atención, ¿cierto? Mejora increíblemente en las personas, o sea, nos ayudaría a detener un poco el proceso de el Alzheimer, por ejemplo. Claro. Ya del Alzheimer o Poder de la también. demencia senil, ¿cierto? Y al ser un animal de compañía, ayuda, ¿cierto?, a las personas mayores de la tercera edad a prestar más atención, a estar más presentes en el hoy, que al final eso es lo que nosotros necesitamos y eso es lo que nos genera el animal. El animal, al acariciarlo, como dices tú, al sentir, ¿cierto?, su piel, nos da una sensación, es casi como una meditación, le digo yo, porque estamos en el hoy, en el presente, y por eso disminuye nuestros niveles de cortisol. No, es genial todo este tema, porque claro, hay un video muy viral, que a lo mejor si lo comento a quienes lo reconozcan, de una persona que está a punto de tener un ataque de epilepsia. Sí. Y el perro lo detecta inmediatamente, no sé cómo, va por el medicamento y se acerca a donde está su tutora para acercarle el medicamento antes que le dé el ataque de epilepsia. No alcanza a llegar, pero sin embargo él usa el peso de su cuerpo para como abrazarla mientras pasa el episodio de epilepsia. Claro. Lo encuentro genial, o sea, una maravilla. Ahí hay una contención, ¿sí? Tanto a nivel, por ejemplo, de tratar la enfermedad, ¿cierto?, de asistirla en la enfermedad, como también una contención a nivel emocional, sí, para la persona. Corporal es Exacto. Increíble todo lo que generan y cómo se dan cuenta. Entonces, ¿cómo podemos decir que son personas que no tienen raciocinio, claro, que no tienen emociones? Claro. Porque si son pueden lograr esto, son totalmente inteligentes y sienten todo. Sienten todo, sí. Esos son animalitos que son entrenados. Siempre recomiendo que el entrenamiento lo realice un etólogo, ya especialista para los animales, pero increíble cómo ellos nos pueden favorecer nuestra vida y cómo pueden aprender. De hecho, hoy día hay incluso inteligencia artificial que se está generando para poder ayudar a nuestra comunicación con los animales, para que poder nosotros entender qué es el lenguaje que nos están tratando de enseñar. Me encantaría, claro, saber qué piensa mi gata, por ejemplo, cuando se cuelga en las paredes prácticamente. Qué maravilloso de muebles, sí, qué pasa en su cabeza. Pero esa es una parte de una escena de Intensamente que muestran las cabecitas de todas las personas y entre medio muestran de las mascotas. De las mascotas. Claro, y el gato ahí está jugando con la lana, típico de gato. Qué bonito. Son parte de nuestra familia, son parte de nuestra vida, y las hormonas que se liberan son las hormonas que ocurren, ¿cierto?, entre una madre y un hijo. Eso es lo que ocurre. Así de fuerte. Oxitocina, muy importante para nuestra vida diaria. Importante, entonces tremendo tema que nos trajiste hoy día, Lorena, muy lindo. Ojalá que esto les haga sentido a quienes nos están escuchando, porque hablamos de muchos temas que están correlacionados, ¿cierto? Sí, todo relacionado. Lo importante de dejarse acompañar, de entender cuando uno a lo mejor no está tan bien y aceptar que es normal que no estemos tan bien, ¿cierto? Exacto. De empatizar cuando nos relacionemos con otras personas, lo difícil que es. A veces siempre dicen, no, es súper difícil trabajar con personas, pero la verdad es que a lo mejor lo difícil es que estamos con barreras, entonces no nos acercamos. Para mí hoy ya es hermoso trabajar con personas, porque veo que todas son un mundo y todas tienen algo que enseñarte, que entregarte, tienen una experiencia, una vivencia, así como las que yo les conté hoy día de mi vida personal. El llamado también para todos los que nos están escuchando y quizás se sienten solitos, están viviendo una pena, no se rinda. Hay un propósito mayor para su vida. Haga las cosas con conciencia, haga las cosas con amor, con sentido, con sentir, porque créanme que todo al final va a haber valido la pena, todo va a haber tenido un sentido. Usted no se rinda. Usted no se rinda. Qué importante mensaje, porque hicimos un cambio de tema y Dios sabe por qué hace las cosas. A lo mejor hay alguien que nos está escuchando y que necesitaba precisamente escuchar esto que tú estás compartiendo. Así que muchas gracias, Lorena, y contémosle a la gente, quienes quieran preocuparse, por supuesto, de sus animalitos, necesiten una atención veterinaria, ¿cómo lo pueden hacer para contactarse contigo? Pueden entonces agregarme a Instagram, educavet.cl, o seguirme en TikTok como educavet, y contactarme al teléfono más 569-7267-8737. Genial, muchas gracias, Lorena, un placer tenerte aquí, besitos, un placer hablar de esto, un besito. Gracias, Pale. Y vamos a una pequeña pausa nosotros y ya seguimos de vuelta aquí en Radio Ancoa, la radio de Linares.
Paseo Portal Linares indica la hora.